Hey, ¿qué tal, queridos hermanos? Muy buenos días. Espero que hayas amanecido con todas las fuerzas para vivir al máximo este día que el Señor nos ha concedido, donde hoy quizás muchas personas no han podido abrir sus ojos, pero tú y yo, por el milagro de Dios, nos ha concedido esta maravilla de poder estar aquí una vez más compartiendo. Iniciamos, queridos hermanos, este día, este compartir del Evangelio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos, queridos hermanos, en un momento de silencio y vamos a pedirle a Dios que sea Él el que se haga presente aquí, en este lugar, para compartir su palabra, para que Él nos hable al corazón, para que Él nos dé el mensaje que necesitamos en este momento. No podemos negar que en este momento algunos de los que están escuchando el mensaje esperan una respuesta para aquello que ahora en este momento les está haciendo entrar en algún bajonamiento, en alguna crisis en la cual le va a llevar durante el día a vivir en una tristeza, en una soledad, en una vida sin sabor. Por eso, querido hermano, en este momento, si tú sientes que necesitas una luz, pídela. Y que sea Jesús, por medio de este evangelio, quien te la diga. No es palabra de hombre, porque la palabra de hombre siempre se equivoca. Es palabra de Dios. Y por eso déjate conectar por medio del amor de Jesús. Abre tus oídos. Abre tus oídos y escucha la palabra de Dios. Haz este momento un momento de oración en el cual tú vas a encontrar aquello que necesitas. Y si en este momento estás feliz, pues también fortalece esa felicidad. San Pablo, en el libro de Filipenses, en la carta a los Filipenses capítulo 4, versículo 5, Él nos repite 2 veces, estén alegres. Pero esa alegría se puede disipar. Por eso es necesario todos los días fortalecerla para que así podamos compartir e irradiar hacia los otros. Queridos hermanos, vamos a meditar en este día el Evangelio tomado de San Juan. El Evangelio de San Juan, tomado del Evangelio del capítulo 12, del versículo 44 al 50. Escuchemos con atención, queridos hermanos. En aquel tiempo Jesús dijo claramente: el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo he venido al mundo como luz, para que todo el que cree en mí no permanezca en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue. La misma palabra que yo he hablado lo condenará el último día. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre, al enviarme, me ha mandado lo que debo decir y cómo lo debo de decir. Yo sé que su mandato es vida eterna, y yo entrego mi mensaje tal como me lo mandó el Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Deja que la palabra de Dios penetre tu corazón y resalta quizás aquello que hoy el Señor te está haciendo resonar por su palabra. Para que aquello que hoy vamos a meditar, aquellas palabras que van a salir en este instante, sean palabras de paz, palabras de amor, palabras de tranquilidad. Y que sea el Espíritu Santo quien ponga las palabras necesarias
para así sentir tranquilidad en nuestra vida. Pues bien, queridos hermanos, Jesús inicia diciendo que dijo claramente, primera cosa que utiliza Jesús. Jesús no está con rodeos. Jesús es directo. Por eso Jesús le pregunta, y podemos saber en algunos momentos, cuando Jesús lo interrogan, cuando Jesús le habla con la samaritana, cuando Jesús habla con Pedro, son momentos directos. Él no se pone con rodeos, Él va directo. A Pedro le dice, Pedro, tú me amas, y si me amas, entonces apacienta las ovejas. Pero también le dijo, cuando Él le quiso detener de la cruz, le dijo también, apártate de mí, Satanás, porque no estás pensando como Dios, sino como los hombres. Y también hoy vemos este punto muy importante, donde nos dice, el que cree en mí, no cree solamente en mí, sino en aquel que me ha enviado. Queridos hermanos, si nosotros creemos en Jesús, es porque creemos firmemente que en Él está el Padre Celestial, nuestro Padre Creador. Pero ahora transformémoslo, traigámoslo a la vida también. ¿Cuántas veces nosotros no aceptamos a aquellos que vienen de parte de Dios? Pero tenemos que saber discernir realmente quién viene de parte de Jesús. Porque recordemos que hoy en día muchos hablan de Jesús. Muchos hablan de palabra de Dios. Pero la pregunta que tú y yo nos debemos hacer en el día de hoy es si aquellos que hablan de Jesús, que hablan de la Escritura, están con Jesús. Porque es muy fácil, queridos hermanos, hablar con Jesús. Lo difícil y lo que tenemos que luchar todos los días es estar con Jesús. Recordemos en San Lucas capítulo 4, versículo 1 y siguientes, donde nos narra las tentaciones. Y en la tercera tentación que le hace el demonio a Jesús, el demonio utiliza la palabra de Dios para confundir, para ver si caía Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que ante todo tiene que haber un sano discernimiento de aquellos que voy a aceptar como enviados de Jesús. Y primero, tiene que haber unas claves seguras para comprender quién es el enviado de Jesús. El enviado de Jesús es el que viene a hablar de parte de Él, que es el embajador de Jesús. Y ese embajador nunca va a negar verdades, sino que siempre va a reconocer esas verdades y las va a poner delante de su mensaje. Primero, un mensajero de Dios tiene que ser un mensajero amante a la Eucaristía. Porque un mensajero que odia la Eucaristía, que duda de la Eucaristía, no es un sano mensajero de Jesús. Lo vemos muy bien en el capítulo 6 de San Juan, donde Jesús explica, si no me comen, si no me beben, no tienen vida en mí. Y muchos de ellos en el capítulo 6, versículo 66, muchos de ellos dicen, estas palabras son muy duras, mejor nos vamos. ¿Por qué? Porque querían otra predicación, querían otra enseñanza y no comprendieron. Entonces, primer momento es amantes a la Eucaristía. Segundo, tiene que ser un hombre enviado de Jesús, tiene que ser un hombre amante a María. No puede haber un cristiano que ame a Cristo y que odie a su madre, a María. O incluso que la insulte hablando cosas que no dice la palabra de Dios. Como que María tuvo más hijos, que María no es virgen, que María es la misma aquella que fue la mamá de Santiago, de Simón, de Juan. Cuando tú ves que están hablando todas esas cosas, no es un mensajero de Dios. No es un mensajero de Dios. Y entre muchas diferentes características, pero primero el mensajero de Dios debe ser amante a la Eucaristía, amante a la Virgen María, amante al sacramento de la reconciliación. Si alguien te dice, no, eso no importa, ve y confiésate tú directamente con Dios, está equivocado,
Porque San Juan capítulo 20 versículo 21 que dice que sopló sobre los apóstoles Jesús y les infundió el Espíritu Santo, y al recibir ese Espíritu Santo les mandó a perdonar. Y les dijo: a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les serán retenidos. Por lo tanto, queridos hermanos, así a grandes voces estamos hablando de algunas cosas que los hermanos de otros credos nos quieren hacer dudar y nos quieren hacer entender de que eso no sirve para nada. Y seguimos con el Evangelio. Y el que me ve a mí, ve a aquel que me ha enviado. Hermanos, yo les invito hoy que más que un título de cristianos católicos, lo que nos invita hoy es a demostrar con nuestros hechos que somos cristianos católicos. Seamos el buen olor a Cristo. Que nuestras actitudes, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de divertirnos, sea una manera cristiana. Que cuando te miren y te digan: uy, ese es realmente cristiano católico, que tú no tengas que estar diciendo: uy, míreme, yo soy cristiano, yo soy católico, pertenezco a tal grupo. No. Que cuando te vean te digan: ese hombre, esa mujer, esa familia, ese niño, ese joven es cristiano católico, porque vive en el amor de Dios. Y continuamos. Si alguno escucha mi palabra y no las guarda, yo no lo juzgo. Mira, hermanos, sáquese de la cabeza. Mejor dicho, saquémonos, porque todos caemos allí. Saquémonos de la cabeza de que Dios nos da las pruebas. Dios nunca desea el mal, como dice Santiago capítulo 1 versículo 13. Dios nunca desea el mal para el hombre. Y por lo tanto, si no desea el mal para el hombre, nunca vienen las pruebas de parte de Dios. Y aquí lo dice muy claramente: yo no lo juzgo, porque yo no he venido para condenar al mundo, sino para salvarlo. El que me rechaza y no recibe mi palabra, ya tiene quien lo juzgue, su misma palabra. Que yo he hablado, lo condenaré el último día. Hermanos, no pensemos que la condenación es porque Dios quiere condenar. Nadie, Dios no condena a nadie. Dios busca liberarnos, busca amarnos. La situación es que nosotros nos condenamos a nosotros mismos cuando nos encerramos en nuestros caprichos, cuando no aceptamos nuestros errores, cuando no aceptamos que realmente la hemos embarrado. Por eso, queridos hermanos, hoy aunque nos duela, tenemos que aceptar que muchas veces hemos sido nosotros los causantes del problema y por nuestro orgullo no lo hemos reconocido. Y entonces cogemos y hacemos lo de Adán. No sé si ustedes se acuerdan lo que pasó con Adán, pero ahora les recuerdo. Cuando Eva le dio la comida, este alimento que les hizo caer en el pecado, que fue querer ser más que Dios, o como Dios, o más que Dios, en ese momento se aparece Dios y le dice a Adán: Adán, ¿qué has hecho? Y Adán no acepta su culpa. Adán de una vez le lanza la pelotica a Eva y le dice: la mujer que tú me diste, ella me hizo pecar. Hermanos, yo hoy te pido que no seamos otro Adán, que le echemos la culpa a los demás. Reconozcamos y digámosle hoy al Señor o a la persona que yo he ofendido, decirle: sí, yo me equivoqué, discúlpeme, perdóneme, esto tengo que solucionarlo. Pero no seamos cada día más orgullosos, consumiéndonos y volviéndonos víctimas de lo que quizás nosotros hemos sido los victimarios y nos transformamos en víctimas. ¿Por qué? Porque somos orgullosos. Por último, queridos hermanos, nadie viene a hablar por su propia cuenta. Nadie viene a hablar por su propia cuenta, nadie. Y aquel que viene a hablar por su propia cuenta no es hombre de Dios, no es mujer de Dios. Como dice Gálatas capítulo 6, versículo 2, si tú te crees algo aún siendo nada, ante los ojos de Dios no tienes peso. Yo te invito, querido hermano, que cierra tus ojos y pídele en este momento al Señor
que te ayude y que me ayude a no sentirnos importantes en este mundo, a ser cada día más humildes, más servidores. Pidámosle al Señor que entre más Él nos llame, más humilde nos enseñe y nos permita ser. Que nos enseñe a comprender que aquella sabiduría es solamente de Él y que somos pequeños instrumentos por los cuales Él quiere obrar. Hoy vamos a comprometernos a creer más en Él, a reconocer su mensaje en aquellos que el Señor ha destinado en su iglesia, pero también a purificar nuestra fe, porque no es lo mismo ir a otras iglesias despreciando la iglesia de Cristo, aunque hablen de Dios, aunque hagan sentir bonito, pero cuando se niegan las verdades doctrinales cristianas, no es algo de Dios. Por eso lo dice Gálatas capítulo 1, versículo 6. Así viniera un ángel o nosotros mismos a predicar otro evangelio, no le escuchemos. Literalmente dice anatema, que significa maldito sea. Pero no hemos venido para juzgar ni para condenar. Hemos venido para amar. Y mientras estos hermanos predican un Cristo de temor, nosotros predicamos un Cristo de amor. Y por ese Cristo de amor, les invito, queridos hermanos, que oremos, no nos cansemos de orar por los hermanos que desesperadamente se han ido a buscar en otras iglesias la verdadera paz que necesitaban en su vida. Que muchas veces nosotros como cristianos católicos tenemos también culpa de ello, porque no hemos sacado el tiempo, el espacio para escucharles, porque más lo que necesitan nuestros hermanos hoy en un dolor, en una preocupación, es que les escuchemos. Y pidámosle al Señor que nos ayude a vivir siempre sonrientes, siempre en la paz del Señor. Que el Señor nos bendiga en este día, nos conceda la paz, nos conceda la alegría para cada día servirle de la mejor manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les pague, queridos hermanos. Dios les pague por lo que ustedes hacen todos los días al escuchar este evangelio, por el compartir este evangelio. Dios les pague por los mensajes que ustedes envían internos. Pero yo lo que más les pido, que más que enviar un mensaje felicitando por las palabras, es que nos unamos en oración. Todo esto lo hace Dios, nadie más. Y los que estamos aquí somos simplemente instrumentos, siervos inútiles, que el Señor los toma y los transforma en algo útil. Por eso, hermanos, este mensaje, este video, que tú sabes que te va a hacer bien y que de la misma manera le va a hacer bien a otro, no te detengas, compártelo, mándalo, pégalo en tu muro, en tus redes sociales, mándalo por Facebook, mándalo por WhatsApp, pégalo en tu página quizás que tengas de YouTube, mándalo en tus diferentes redes, manda ese link para que otros hermanos tengan la curiosidad de ver. Mándalo por un mensaje interno a esa persona que tú crees que necesita de ese consejo.
a esa persona que tú crees que necesita más de Dios, a esa persona que quizás hoy duda de la presencia de Dios. Y por eso les invito, queridos hermanos, que sigamos esta cadena de evangelización. No es cadenas condenatorias como manda que si tú no pones esto, no das esto, te va a pasar esto. No. Si tú no lo envías, no ha pasado nada. Pero si tú lo envías, has ganado quizás un alma más para Dios. Recordemos lo que dice Santiago capítulo 5, versículo 23, versículo 13 al 23, toda esa parte. Que si tú, bueno, más exactamente 19, en el versículo 19 dice que si tú logras regresar a un hermano del camino equivocado, esa alma ha sido ganada para Dios y se han perdonado muchos de tus pecados. Hermanos, hagámoslo, saquemos a muchos hermanos que ahora quizás están en el vacío. No seamos egoístas. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga, que les conceda un feliz día en el Señor, que les conceda vivir este día al máximo, este día miércoles, y que así ustedes puedan cumplir y yo podamos cumplir aquellos planes que nos hemos propuesto para este día. Bendiciones, queridos hermanos, y no se les olvide que uno de los primeros pasos para llegar a la santidad es ser alegres. Bendiciones, queridos hermanos, y que tengan un feliz día.